Vamos a trasladarnos ahora al Antiguo Testamento. Voy a dejar un poquito Primera de Pedro porque vamos a volver a Pedro con la ayuda de Dios para seguir en la meditación de la palabra. Pero hoy quiero que pensemos y que meditemos en una historia, en un evento de la historia en la vida de Israel, pero realmente en la vida de tres personajes que encontramos ahí involucrados en la salvación de Israel. Gracias, amados hermanos, y que el Señor bendiga mucho ese evento que Dios nos va a permitir tener. Segunda de Reyes, capítulo 6, leamos el versículo 24. Es una sección larga porque va desde el versículo 24 hasta el capítulo 7 al final, pero vamos a ir leyéndolo por secciones. Y quiero que esta mañana pensemos en analizando o haciendo un pequeño examen de el comportamiento de estos personajes para que nosotros podamos llegar a tener lo que yo quiero decir hoy es: necesitamos una fe que haga la diferencia. Es decir, no solo tener fe, tenemos que tener una fe que haga diferencia donde nosotros nos encontramos y en las circunstancias en las que nosotros nos encontramos. Segunda de Reyes, capítulo 6, versículos 24. Y vamos a leer los primeros versículos hasta el versículo 33, dice, del 24 al 33. Después de esto aconteció que Ben-Hadad, rey de Siria, reunió todo su ejército y subió y sitió a Samaria. A consecuencia de aquel sitio hubo gran hambruna en Samaria. Tan duro era que la cabeza de un asno se vendía por 80 piezas de plata, lo que equivale más o menos a $50, dice. Y la cuarta parte de un cap de estiércol de paloma por 5 piezas de plata. Al pasar un día el rey de Israel por el muro, una mujer le gritó: «Ayúdanos, rey, señor mío». El rey respondió: «Si no te salva Jehová, ¿con qué puedo yo salvarte? ¿Con lo del granero o con lo del lagar?». Y añadió el rey: «¿Qué tienes?». Ella respondió: «Esta mujer me dijo: trae acá tu hijo, nos lo comemos hoy y mañana comeremos al tuyo, al mío». Cocimos pues a mi hijo y nos lo comimos. Al día siguiente yo le dije: trae acá tu hijo para que nos lo comamos. Pero ella ha escondido a su hijo. Cuando el rey oyó las palabras de aquella mujer, rasgó sus vestidos, pasó por el muro y el pueblo vio las ropas ásperas que traía ceñidas a su cuerpo. Y el rey exclamó: «Traiga Dios sobre mí el peor de los castigos si la cabeza de Eliseo, hijo de Safat, queda hoy sobre sus hombros». Eliseo estaba sentado en su casa, con él estaban sentados los ancianos. El rey le había enviado un hombre, pero antes que el mensajero llegara, Eliseo dijo a los ancianos: «¿No habéis visto cómo ese hijo de homicida envía a cortarme la cabeza? Mirad pues, cuando llegue el mensajero, cerrad la puerta e impedidle entrar. ¿Acaso no se oye tras él el ruido de los pasos de su amo?». Aún estaba hablando con ellos cuando el mensajero descendió a donde él estaba y le dijo: «Ciertamente todo este mal viene de Jehová. ¿Qué puedo esperar ya de él?». Voy a seguir hasta el versículo 4 del capítulo 7. Dijo entonces Eliseo: «Oí palabra de Jehová. Así dijo Jehová: mañana a estas horas valdrá un siclo de seah de flor de harina y un siclo de 2 seahs de cebada a la puerta de Samaria». Un príncipe sobre cuyo brazo el rey se apoyaba respondió al varón de Dios y le dijo: «Si Jehová abriera ventanas en los cielos, ¿sería esto así?». Él dijo: «Tú lo verás con tus ojos, pero no lo comerás». Detengámonos ahí en la lectura. Esta historia tiene
tiene muchísimo que sacar y quiero que lo reflexionemos desde de los tres escenarios: el escenario del rey, el escenario del profeta y el escenario de los otros personajes, los 4 leprosos que ahí se encuentran. Y quiero que examinemos escuchemos una historia. Estoy leyendo un libro que por cierto me regalaron, que se llama Devoción Extrema, que lo produce La Voz de los Mártires. Y tiene devocionales como los que escribimos todos los días y los que leemos todos los días. Y hay uno aquí que me llamó la atención, que me hace pensar y que me hace leerlo para que usted pueda pensar. ¿Qué diferencia hace en su vida la fe en Dios? ¿A dónde está llevándolo a usted la fe en el Señor? Hay una diferencia entre las personas que dicen que creen en Dios y las personas que están en el mundo. ¿Y usted? Y este evento, por supuesto, este libro recoge una serie de meditaciones que son sacados de la vida práctica del sufrimiento de los obreros, pero no tienen los nombres reales porque por lo mismo, ¿verdad, hermanos? Para que se guarde su identidad. Campamento de concentración nazi. María Skobtsova es la persona de la que se va a hablar. El policía salió ese día y comenzó a contar. 7, 8, 9. Usted, le dijo, dé un paso al frente. El guardia nazi le gritó a la mujer. El comandante había ordenado la ejecución de cada 10ª prisionera como castigo por la huida de 2 mujeres la noche anterior. La mujer seleccionada dice: por favor, tenga misericordia de mí, yo tengo un niño, le rogó la número 10. María Skobtsova era la siguiente en la línea, la 11. En su corazón, María escuchó: da un paso al frente y diles que tú deseas morir en su lugar. Ella respondió a la voz interior: ¿por qué, Señor? No es cristiana, es una comunista judía. Cuando derroquen a los nazis y los comunistas tomen el poder, serán tan malos como los nazis. Entonces María recordó que era Viernes Santo ese día. La voz dijo: un día como hoy, no morí por los buenos, sino por los malos, los peores pecadores de la tierra. Entonces María escuchó de nuevo el susurro y dio un paso al frente. Yo deseo morir por ella en su lugar. El oficial se rió. Si usted es lo bastante estúpida para morir en su lugar, está bien. Pase adelante, su turno vendrá bastante pronto. Mientras María se dirigía a ser ejecutada e incinerada en los hornos, les dijo: cuando Dios sacó a su pueblo de la esclavitud en Egipto, en nuestra Biblia está escrito que Él iba delante de ellos en una columna de fuego. Yo oro, Señor, que cuando mi cuerpo se queme, sea como una columna de fuego que les muestre a ustedes el camino a Dios. Dar un paso al frente puede ser determinante. A menudo los cristianos viven sus vidas balanceadas de manera precaria en el borde entre la seguridad y lo desconocido. Los que han dado el pequeño paso hacia lo desconocido siempre han encontrado que la fidelidad de Dios no falla. Y menciona una serie de pasajes. La pregunta es: ¿cómo es su fe? Cuando Dios llama, ¿usted está listo, lista a dar un paso al frente? Porque la fe tiene que hacer una diferencia en nuestras vidas. Y concluye la meditación de esa mañana. Dar un paso al frente. Un desafío de la vida para todos. Aprender a hacer lo que Dios dice. Responder a lo que Dios nos llama a hacer. Y pues esta es una historia real, esto no es una
No es una historia inventada, ¿verdad? Ni hipotética. Es una historia que ocurrió en los campos de concentración. Encontramos aquí esta historia, amados hermanos, que nos presenta a un rey que había sido elegido para dirigir a la nación. Al rey le correspondía ser el líder de esa nación. Él representaba la autoridad divina delante de Dios. Jorán es el rey en mención. Era hijo de Acab y Jezabel. Por lo tanto, era hermana de Ocosías y de Atalía. Los que hemos leído la historia sabemos quiénes son estos personajes. Las circunstancias eran apremiantes, altamente apremiantes. El reino del norte, que es el reino de Israel, había sufrido la invasión de Asiria a través del rey Ben-Hadad y había capturado prácticamente los alrededores y había rodeado y sitiado la ciudad. Parece que había tardado 3 años en el sitio. Se habían agotado todas las reservas de comida, agua y provisión y seguían sobreviviendo, mucha gente muriendo y la situación que rebasa, la gota que rebasa el vaso de la desesperación es lo que ocurre acá cuando el rey va caminando por el muro dando un vistazo y esta mujer se le acerca y le dice: salve, señor rey. Y él resuelve claramente, ¿verdad? Si no te salva el Señor, ¿cómo te puedo salvar yo? ¿De lo que hay en el lagar o en el lagar? ¿Cuál es el otro lugar? O en el granero. No había nada, ni en el lagar ni en el granero. Pero de todas maneras comienzas y ella le cuenta esta historia desgarradora, hermano. Nos espanta tener que oír una cosa como esa. Imagínese usted siendo llamado a ser un juez ante una situación como esa. Nos dispusimos con esta vecina comernos a nuestro hijo ayer y hoy nos comeríamos el de ella, pero ella lo ha escondido y estaba en esa tremenda discusión. Por eso el rey dice, rasgó sus vestidos y entonces toma una gran decisión. Pasando el rey, ahí está, ahí lo pueden leer ustedes. Y vean ustedes la perspectiva de una persona que no conoce al Señor. El rey, entonces, se piensa que la razón por la que el rey decide lo que decide, dice, él dijo: así me haga Dios y aún me añada si la cabeza de Eliseo, hijo de Safat, queda en sus hombros hoy. ¿Verdad? En la desesperación a veces no buscamos quién las debe, sino quién las paga. Pero se piensa que parece que el profeta Eliseo había aconsejado, dicen pues que posiblemente el profeta había aconsejado a Jorán que no se rindiera ante Ben-Hadad, sino que se arrepintiera y que condujera al pueblo al arrepentimiento para buscar a Dios y que de Dios viniera la salvación. Esto tomó 3 años y pico para que pudiese ser encontrado con Jorán. Así que se encuentra en estas circunstancias adversas. ¿Qué haría usted frente a una situación como esa? Pues, hermanos amados, Israel estaba en esas condiciones porque Israel se había apartado del Señor, había dejado sus leyes. Dice, hablando del rey Jorán, dice que Jorán, hijo de Acab, comenzó a reinar en Samaria sobre Israel en el año 18 de Josafat, rey de Siria, y reinó 12 años e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, aunque no como su padre y su madre, Acab y Jezabel, porque quitó las estatuas de Baal, su padre, que su padre había hecho, pero se entregó a los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, que hizo pecar a Israel. Puso ídolos y veneró otros dioses a la par de Jehová. Así que él tenía que buscar a Dios. Y responde de esta manera. Vamos ahora al profeta. Eliseo había dado una palabra y la palabra era que confiaran en Dios. No era la primera vez que Eliseo ayudaba a Jorán, porque hay otra historia por ahí atrás
en donde un día Eliseo toma el ejército y lo saca de la ciudad o lo lleva a la ciudad, el ejército enemigo, porque le ciega sus ojos, lo lleva ante el rey y dice, dales de comer. Y de ahí los despides. Y entonces cuando se encuentra el ejército sirio dentro de los israelitas, en vez de matarlos, les dieron de comer, los bendijeron y los soltaron, ¿verdad? Habían pasado cosas extraordinarias en la vida de esta persona. Pero aquí está la palabra profética de la iglesia. Hermanos, hay tinieblas en la tierra, hay sufrimiento donde quiera que vayamos, hay dolor por donde vayamos, hay necesidades profundas que atender. Donde quiera que vayamos hay pobreza, hay violencia, hay abandono de Dios y el resultado siempre es el mismo, muerte. Pero nosotros tenemos que aprender a confiar en Dios. Y aquí encontramos la palabra profética en la voz de Eliseo. Eliseo estaba sentado en su casa y con él estaban sentados los ancianos. Se piensa que los ancianos habían llegado a consultarle. El rey, cumpliendo su palabra, manda a un mensajero a buscar a Eliseo para matarlo, ¿verdad? Eliseo se da cuenta, dice, el Señor se lo revela, dice, ¿habéis visto cómo este hijo de homicida envía a cortarme la cabeza? Mirad pues cuando llegue el mensajero, cerrad la puerta e impedirle entrar. ¿Acaso no se oye tras él los pasos de su amo, el rey Jorán, ¿verdad? Y él dice otra cosa. Aún estaba hablando con ellos cuando el mensajero descendió a donde estaba y él dijo, ciertamente todo este mal viene de Jehová. Qué bueno se puede esperar de Jorán, si estas circunstancias están provocadas. Y entonces Eliseo da la palabra que Dios le había dado desde hacía 3 años, ¿verdad? La promesa que le había hecho a Jorán. Dijo entonces Eliseo, oíd palabra de Jehová. Oíd palabra de Jehová. Oíd palabra de Jehová. Es muy importante, hermanos, que aprendamos a oír a Dios en medio de las circunstancias adversas, difíciles, de escasez, de desafío, de llamado, de mandato divino. Cuando Dios nos está empujando a actuar creyendo en Él y el enemigo nos presiona, como en este caso. Claro está, no es lo mismo, como decimos, no es lo mismo verla venir o verla de lejos que tenerla con uno, ¿verdad? Porque no es lo mismo, hermanos, para una madre que se había comido a su hijo, decir confío y espero en el Señor, que nosotros ver un evento así. Sin embargo, la palabra de Dios prevalece y mi palabra no volverá a mí vacía, dijo el Señor. He aquí que yo velo sobre mi palabra, le dijo a Jeremías. Yo haré que se cumpla mi palabra. Entonces es importante que nosotros aprendamos a escuchar a Dios en medio de los momentos difíciles como el que está pasando Jorán y el pueblo. Y el profeta dijo, oíd la palabra, y dijo Jehová, mañana a estas horas valdrá un ciclo de seah de flor de harina y un ciclo de 2 seas de cebada a la puerta de Samaria. Pero voy a leerlo bien. Oíd la palabra de Jehová. Así dijo Jehová, mañana a estas horas valdrá un ciclo el seah de flor de harina y un ciclo 2 seas de cebada a la puerta de Samaria. Ayer costaba la cabeza de un burro más de, en aquel tiempo, hermanos, 845 antes de Cristo, $50. No sé cuánto ganaba una persona en una semana. De pronto hay 2 libras por un precio bajísimo. Bueno, un seah era como el equivalente a 1 litro. Y un ciclo era el equivalente a 11 gramos de plata o de oro, que era la medida de comprar. Y entonces, el que está escuchando, un emisario del rey, dice, un príncipe sobre cuyo brazo el rey se apoyaba. Imagínense las decisiones del rey, ¿no? Tenía buenos consejeros y él dice, da su palabra y da su opinión sobre la palabra que el profeta emite en ese momento.
Un príncipe sobre cuyo brazo el rey se apoyaba respondió al varón de Dios y dijo: si Jehová abriere ahora ventanas en el cielo, ¿sería esto así? Pero él estaba con sarcasmo hablando. El profeta le dijo: tú lo verás con tus propios ojos, mas no te comerás ni un grano de trigo. ¿Verdad? Y aquí estamos hablando de el tipo de personas con el que estamos trabajando. Hay gente como Jorán, hermanos, que les cuesta, los llevamos con grúa, ¿no? Para confiar en Dios, los llevamos casi arrastrados para que hagan lo que Dios dice. Pero cuando se enfrentan a las circunstancias de la vida, lo primero es reventar por lo más delgado. Y eso es lo que le pasó a Jorán. Cuando ya escuchó lo que esta mujer le dijo, ya no soportó y dijo: no, hombre, esto de estar esperando en Dios, mejor matemos al profeta y acabemos con esa palabra que nosotros nos hizo esperar 3 años aquí. Fue una decisión. Y por supuesto tenía consejeros como aquel, ¿verdad? La voz de Dios representa, el profeta representaba a Eliseo. Recuerden, el sacerdote representa al pueblo delante de Dios, el profeta representa a Dios o le da la palabra de Dios al pueblo. Cuando lo mandó entonces buscar, él sabía lo que iba a pasar. Ciertamente todo este mal viene de Jehová, dijo. Este mal que estaba pasando en el pueblo, ¿verdad? ¿Qué se puede esperar de este hijo de homicida? Porque recuerden ustedes que Acab y Jezabel habían matado a los profetas para poder adorar a Baal. Un día más había que esperar. Un día más. Un día esperar para que la respuesta llegue. Pero ese es el problema de nosotros, ¿no? Como no hemos aprendido a caminar con Dios en los tiempos buenos, en los tiempos difíciles, no sabemos cómo funcionar con Él. Y rompemos, hermano, las ligaduras y nos reventamos por lo más delgado y volvemos a nuestro andar. El profeta estaba ahí para anunciar lo que Dios estaba mostrando al pueblo y lo que quería hacer el Señor. Y siempre hay 2 maneras de ver el mundo y ver las cosas y ver las circunstancias y ver los problemas y vernos a nosotros y ver nuestros planes y ver la visión y ver la misión de Dios y ver que tenemos que salvar a las personas. Todo, siempre hay 2 maneras, la manera de Jorán y la manera de Eliseo. Cuando el profeta, el emisario del rey, consejero de Jorán, escuchó lo que Dios dijo: mañana se resolverá este problema. Dijo: si Dios abriera ventanas de los cielos, ¿ocurriría esto? Sí, y hay personas así, hermanos. Las cosas como las veía Jorán, cuando vio aquella circunstancia y en vez de ir y buscar algo que darle a esa gente, dijo: mejor mande matar a Eliseo y les traen la cabeza y que se lo coman a él. No buscó soluciones. Bueno, hay personas como Jorán que no pueden actuar en obediencia al Señor ni en respuestas de fe, porque sencillamente no tienen nada en sus vidas que los una a Dios. Matemos al profeta y acabamos con esa promesa, que es una promesa infructuosa según para él. La mirada de Jorán es negativa, es como la del emisario que dijo: no puede ocurrir eso, a menos que hayan ventanas en los cielos. Pero ¿qué hay imposible para Dios? Se trata de mi palabra contra la palabra del Señor. Entonces, la mirada de Jorán es el que mata los proyectos antes de empezarlos. Dice: ay, sí, mire usted, hay bastante ahí que podríamos hacer. Ay, pero viera usted que, ay, hombre, eso que conectar a la gente, pedirle a la gente ayuda. Ay, no, mejor no lo hacemos. Es personas tan negativas, tan faltas de confianza en lo que Dios dice. Dios los ha mandado a hacer esas cosas y ellos no se atreven. ¿Por qué no se atreven? Porque los primeritos que tienen que ponerse al frente son ellos. Ellos son los que tienen que dar el paso al frente y no se atreven a darlo. ¿Por qué? Porque no quieren salir de su comodidad. Prefieren estarse muriendo dentro de los muros. Bueno, hay personas así, negativas. Jesús encontró, los discípulos mismos habían personas negativas, pero está la mirada del profeta.
La mirada del profeta ante un problema imposible de resolver, dijo, un día más y se resuelve este problema. Y nos toca creerle a Dios. Hermanos, un día era lo que había que esperar nada más. Un día, ¿verdad? Encontramos tantas personas que no pudieron esperar unas horas la intervención divina y perdió un reino. El caso de Saúl, cuando dice la Biblia que estaban los filisteos encima amenazándolo y Samuel no llegaba y él decidió ofrecer sacrificios que solo podía hacer el profeta. Horas terminando los sacrificios llega Samuel. Locamente has hecho, le dijo el Señor. Bueno, hay personas que no podemos esperar un día a veces. Jesús nos dice, no os afanéis por el día de mañana, porque cada día trae su propio afán. Enfrentemos el día de hoy, dice el Señor. Hagamos lo que tenemos que hacer hoy. Confiemos hoy. Mañana será otro día y tendrá su propio problema y su propio afán. Y podremos o entenderemos lo que el Señor dice. Hay momentos entonces, hermanos, cuando nosotros estamos que reventamos porque sentimos que ya no se puede más. ¿Quién no ha pasado esos momentos? Pero el Señor dice, un día más, hermanos, esperar en el Señor. Un día más de obediencia. Un día más de confiar en Dios. Un día más de orar por eso que estamos orando. Un día más de seguir sosteniendo lo que hay que sostener. Un día más para obedecer. Obedezcamos este día, porque mañana no podríamos dar cuenta de ello. Y hay situaciones entonces cuando nosotros tenemos que escuchar la palabra de Dios. Y está la mirada de Joram y está la manera en que nosotros tenemos que ver las cosas guiados por la palabra de Dios. Recordamos la palabra del Señor. Los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Caminarán y no se cansarán. Correrán y no se fatigarán. Levantarán alas como las águilas. No te has dado cuenta de lo que yo voy a hacer, le dijo Dios a Moisés cuando él estaba desesperado. Ya vas a ver lo que yo voy a hacer con este hombre. Mañana, hermanos, puede ser el día de salvación, pero tenemos que perseverar hoy. Y hoy hay que dar el paso al frente para tener una fe que hace la diferencia en las situaciones de la vida de nosotros, de un pueblo, de una nación, de los perdidos, de las personas que están dependiendo de nosotros y de nuestras palabras para poder sobrevivir. Mañana a estas horas valdrá un ciclo de sea de flor de harina y un ciclo de 2 seas de cebada a la puerta de Samaria. Un sea era, pues, un sea equivalía a 7 litros, dice una cosa donde cabían 7 litros. No sé por qué nos dan litros para medir granos, pero más o menos el equivalente a lo que agarraría un litro es lo que está diciendo acá. Es posible que Dios cambie las circunstancias de mañana, pero Él nos pide confiar hoy. Es hoy que hay que confiar en Él. La palabra hay que darla, hermano. El profeta no puede callar. No podemos callar frente a las circunstancias. Tenemos que hacer lo que Dios dice. Tenemos que dar la palabra que las personas necesitan oír. Tenemos que explicárselos. ¿Por qué? No importa, hermanos, si hay personas como Joram o hay personas como el emisario del rey que dicen, no, hombre, eso es imposible, no se puede. Usted dé la palabra. Lo verás, mas no comerás de ello. Ese no se iba a comer ni una sola bolita de estiércol de paloma. Dice que el estiércol de paloma en tiempos de hambre se vendía como alimento. Ha de ser que tenía muchas proteínas, ¿verdad? Pero se vendía y en tiempos se repartían los granitos entre la familia para sostenerse. Bueno, no te vas a comer ni un granito de esos. ¿Qué profecía sobre una persona a ustedes? ¿Qué profecía sobre los incrédulos?
no te comerás ni un grano. Va a haber abundancia, pero no vas a probarlo. Sencillamente porque no pudimos esperar. La palabra hay que darla aun cuando las personas no la escuchen. La palabra tenemos que predicarla. Predica a tiempo y fuera de tiempo, dijo el apóstol Pablo a Timoteo. Si Jehová abriera las ventanas de los cielos, ocurriría eso. Tú lo verás, mas no comerás de ello. Entonces tenemos que salir de ese grupo de personas que te enferman, que son tóxicas, que solo hablan las cosas negativas, las cosas que Dios no hace, que Dios no les da, que Dios no les ayuda. Pues hermanos, sepárese de esas personas, mejor. Son personas que lo enferman, mejor salga de ahí. Bueno, Eliseo no salió de ahí, solo le dio una profecía para callar esas palabras de mentira. Hay momentos cuando tenemos que reprender a esas personas. En el nombre de Dios, mejor no digas eso. ¿Verdad? No digas, no hables mal de Dios de esa manera. Tenemos que tener esa claridad. Tenemos que alejarnos de las personas, no es a las personas que matan los proyectos antes de comenzar, a quienes vamos a contactar para que nos ayuden. Es a las personas que quieren desafiarse a sí mismos para hacer lo que Dios quisiera. Les oímos y pareciera que anuncian que Dios es completamente malo. Entonces la mirada de nosotros tiene que ser desde la perspectiva profética. ¿Qué está viendo usted, hermano? ¿Cómo lo está viendo? Y el Señor a los profetas les hizo preguntas. ¿Recuerdan cuando en Ezequiel 37 llevó al profeta ante el valle de los huesos secos y le pregunta, hijo de hombre, ¿vivirán esos huesos secos, esos huesos secos? Dijo, pero Señor, yo me he preguntado si Dios me hubiera hecho esa pregunta. Yo quizá, no sé si le hubiera respondido lo que respondió Ezequiel, pero Ezequiel dice, Señor, tú lo sabes. Y el Señor le dijo, habla a esos huesos secos y diles, huesos secos, oí palabra de Jehová. Amados hermanos, obedecer al Señor no siempre es fácil, pero siempre es mejor. He aquí que yo hago cosas nuevas, pronto saldrán a luz y no las conoceréis. Otra vez abriré en el desierto ríos en la soledad. Fue la promesa a Isaías cuando él está hablando en Isaías 43. Dios hace caminos en el mar. Dios puede hacer de la nada, proveer solución y salvación. Pero están otros personajes acá que, hermanos, no sabemos que ellos habían oído al profeta. Quizá lo oyeron o el anuncio que hizo el rey es, nos vamos a quedar aquí, le vamos a hacer frente a Ben-Hadad, porque la palabra del Señor dice que Dios nos va a salvar si nos arrepentimos. Bueno, aquí se encuentra. Versículo 3 del capítulo 7. Había a la entrada de la puerta 4 hombres leprosos. Y se decían los unos a los otros, ¿por qué estamos aquí muertos? ¿Por qué estamos aquí esperando la muerte? Si tratamos de entrar a la ciudad, moriremos en ella por el hambre que hay en la ciudad. Y si nos quedamos aquí, también moriremos. Vamos pues ahora y pasémonos al campamento de los sirios. Si ellos nos dan la vida, viviremos. Y si nos dan la muerte, moriremos. Mire qué determinación. Pero son prácticos, ¿no? Son como Tomás, prácticos. Tienen una definición. Se levantaron pues al anochecer para ir al campamento de los sirios, y al llegar a la entrada del campamento de los sirios, no había ahí nadie. Jehová había hecho que en el campamento de los sirios se oyera estruendo de carros, ruido de caballos y el estrépito de un gran ejército, por lo que dijeron unos a otros, el rey de Israel ha tomado a sueldo contra nosotros a los reyes seteos y a los reyes de los egipcios para que vengan a atacarnos. Así que se levantaron y huyeron al anochecer, abandonando sus tiendas, sus caballos, sus asnos y el campamento tal cual estaba. Huyeron para salvar sus vidas.
Y estos leprosos, ahí están, hermanos, viviendo de las misericordias, ¿verdad? De los huesitos que tiraban las personas ya chupados, ¿verdad? No sé si tenía misericordia, pero era muy complicado compartir, ¿verdad? En ese tiempo, saber de qué vivían esos pobres, porque esos tenían que estar en ciudades de leprosos y se habían estado en el muro, a la puerta de la ciudad, quiere decir, donde estaba cerrada, y ahí comienzan ellos a encontrarse con esa situación, muriéndose de hambre. Tenían lepra y muriéndose de hambre. Así que toman una decisión que cambia la vida de la nación. Eso es lo que quiero decir. Y llegan, y puede imaginarse usted, la Biblia es bien dramática cuando expresa las cosas, ¿no? En el versículo 7 dice que, bueno, el versículo 8, cuando los leprosos llegaron al límite del campamento, entraron en una tienda, ¿y qué hicieron? Comieron y bebieron. Y tomaron de ahí plata, oro y vestidos. Y fueron a esconderlo. ¡Hala, qué bendición esto! Y saber si tenían bolsas. Hermanos, han de haber conseguido ahí un par de bolsas. Escondieron las cosas. Después volvieron y entraron en otra tienda y se sentaron a comer, a beber. Y aquí hay tanto, dijo. Hasta que de repente comienzan a reflexionar y hay un cambio en ellos, hijo. No está bien lo que estamos haciendo. Comiendo y bebiendo, acumulando, cuando hoy es día de buenas nuevas. Y allá estaban muriéndose de hambre, comiéndose unos a otros, comiéndose los hijos. No estamos haciendo bien. Hoy es día de buenas nuevas y nosotros aquí callamos. Si esperamos hasta al anochecer, nos alcanzaría nuestra maldad. Vamos pues ahora, entremos y demos la noticia a la casa del rey. Así que dejan la abundancia y se van con todo lo que pueden tener y llevar y van a dar la noticia. Y allá se encuentran con aquel montón de incrédulos. Aquí hay comida en abundancia, señores. El campamento está vacío. Y las reflexiones que se dan aquí. El rey Joram, el estratega, ¿no? El rey Joram dice, yo diré lo que está pasando con los sirios, dice. Os voy a decir, versículo 11, los porteros gritaron y lo anunciaron dentro del palacio del rey. Se levantó el rey de noche y dijo a sus siervos, os voy a decir lo que nos han hecho los sirios. Ellos saben que tenemos hambre. Han salido de las tiendas y se han escondido en el campo, pensando, cuando hayan salido de la ciudad, los tomaremos vivos y entraremos en ella. Dice que pasaron, porque recuerde que los leprosos se habían ido en la noche, habían comido de noche bastante, habían guardado, y ellos dijeron, no puede ser que pase la noche y nosotros no le demos las nuevas. Entonces ellos llegan de mañana todavía, pasan todo ese día discutiendo si lo hacen o no lo hacen, si vamos o no vamos, y peor si los sirios, y peor si aquí está, y peor si solo salimos, y peor si solo abrimos las puertas, ¿verdad? Qué desgracia oír este tipo de gente a ustedes. Ni las buenas noticias reciben. Bueno, pero aquí estaban aquellos, vengan hombre, vayan, hay comida, miren, y sacaban otro pedazo de cordero, ¿verdad? Miren, aquí hay comida, vayan. Bueno, vamos hermanos, estos leprosos, si de los leprosos lo único que se podía esperar es que nos pidieran. Pero de esto se trata el Evangelio. Así es como Dios nos transforma, hermanos. Lo despreciado del mundo, dice su palabra, es lo más valioso para Dios. Dios puede cambiar las circunstancias de un pueblo, de una persona, pero tiene que creer en el Señor. Tiene que haber ese cambio de actitud. Y miren, ahí están ellos comiendo. Todo esto pasa más o menos en unas 6 horas, están comiendo.
van a otra tienda y siguen comiendo al lado. Hoy sí, vos sí ya te llenaste, yo ya no me cae más vos. Hasta que uno de ellos dice, no hombre, no es posible. No seamos puras latas, no seamos unos desgraciados. No hombre, no está bien, hermano, que usted tenga en abundancia y que haya gente necesitada. Eso es la peor cosa que puede ocurrir en el pueblo de Dios, que usted le niegue las buenas nuevas a las personas, solo porque usted tiene que comer. Y ellos, ahí se fue el cambio de ellos, dijeron, no hombre, no está bien, esto no está bien, y vamos a hacerlo antes de que el pecado nos alcance, voy a cambiar de actitud. Y esto es precisamente lo que hace que una iglesia sea una iglesia efectiva, poderosa, transformadora, que predique el evangelio a cualquier circunstancia. No se trata de cuánto tenemos, sino se trata de abrir el espacio en nuestro corazón para que podamos hacerlo. Tomaron el riesgo y fueron a dar la noticia. Es que la gente no quiere oír. Hermanos, vamos a convencerlos. Hasta que en la noche los convencieron y se cumplió la palabra del profeta. Pero dice que aquel emisario del rey que había dicho que no era posible, en la bandada de gente lo aplastaron y lo mataron. La palabra profética se va a cumplir. Entonces, una fe que hace la diferencia no es una fe solamente que sabe examinar los problemas y entender bien la onda de los presupuestos, de lo que se puede, lo que no se puede, que no nos va a alcanzar, que nosotros, esa parte es buena, pero no es la determinante. Ya. Joram había planeado y se le habían acabado las reservas. 3 años y seguía asediado y la gente se le estaba muriendo y comiéndose entre ellos. No había posible. Y lo que tenía era un montón de seguidores que eran igual que él. Pero la palabra profética fue dada. Dios dice, un día más y las cosas cambiarán. Un día, hermanos, puede hacer que las cosas cambien. Entonces tiene que perseverar ese día. Y la fe que hace la diferencia es la fe que espera un día más. Pero mañana, llega mañana y mañana esperamos otro día en Dios. Y mañana volvemos a hacer la misma decisión. Esperaremos en Dios solo este día. Hasta que llegue la salvación de Dios. ¿A quiénes va a usar Dios? Los hombres y las mujeres de fe atrevidos. No usó a la gente más poderosa y más rica. Fue a los leprosos, los que vivían de la misericordia, de las migajas que le tiraba a la gente. Bueno, no es que nosotros tenemos que preferir las migajas. Lo que el profeta está tratando de decirnos acá es, no es con espada ni con ejército, sino con mi espíritu. Y usted tiene que hacer la diferencia. Su fe tiene que hacer la diferencia en su familia, en su vida, en su iglesia, en su comunidad, con las personas, con las misiones, con la predicación del evangelio. Usted no puede seguir siendo un Joram, no puede seguir manejando las cosas de acuerdo como las manejaba Joram. Tiene que volverse a la palabra profética, porque la palabra profética es la única que se cumple y se cumple para bien de nosotros. Así que termino esta mañana diciendo, Dios no se equivoca al escogernos. Puede que nosotros nos equivoquemos en la respuesta, pero Él sigue trabajando hasta lograr en nosotros la meta que Él espera. Joram había fracasado como líder, pero Dios no lo abandonó. Envió un profeta, y aunque él era un incrédulo, Dios les envió su misericordia. Es porque los creyentes no entienden la voz de Dios, no comprenden la voz de Dios. Tiene que haber un profeta que les explique y les haga ver. La palabra profética hay que darla, hermano mío. Hay que explicarla, hay que predicarla, hay que repetirla, hay que decirla con fe, hay que anunciarla al que necesita oír. Y se trata de esperar en Dios hoy,
porque mañana no sabremos. Solo los creyentes, movidos por la esperanza y la fe, son los que van a hacer la diferencia en la vida de otras personas y en su vida. Yo creo, amados hermanos, bueno, si nosotros habláramos de historias, esta sería una de las historias que saldría en CNN, ¿verdad? Los 4 leprosos que fueron y salvaron a una nación. Yo creo que lo harían, ¿verdad? Pero ha quedado para la historia. Se ha leído esta historia muchas veces porque fueron hombres que esperaron en Dios, vivían confiando en Dios y en su misericordia. Entonces, yo te quiero preguntar esta mañana, todavía tarde ya, ¿cómo estás viendo las cosas? ¿Como Jorán? ¿Estás manejando tus asuntos como Jorán? ¿Le has puesto fecha al Señor? Si no se manifiesta al Señor, le volamos la cabeza al que nos lo dijo. ¿O estás como el profeta? El profeta anunció que Dios esperaba el arrepentimiento para salvarles. Tardaron 3 años, hermanos, y no se daban las cuotas de arrepentimiento que Dios esperaba. 3 años de asedio y de sufrimiento y de comerse unos a otros, de sufrir. Pero es que así es el ser humano cuando se ha violentado con Dios, sufre, lo golpea la vida y resiste. Y él dice, como aquel proverbio dice, me golpearon y me dieron duro, pero volveré y me sentaré de nuevo y chuparé, dice Proverbios 22, ¿verdad? Así es el ser humano. Bueno, así es Jorán, pero no usted. Y por último, hermanos, tenemos al profeta que anuncia la palabra. Y a las personas, no sé si estos leprosos habían oído esa profecía. No tenemos testimonio. Seguramente habían escuchado del Dios de Israel y vivían en la misericordia del Dios de Israel. Y Dios los utilizó para cambiar las circunstancias. Qué lindo es el Señor, ¿no? Puede cambiar, usarnos a nosotros para transformar vidas. Bueno, la historia de María Stopkova es una historia que se repite diariamente hoy. Son pocas las personas que están dispuestas a dar un paso adelante cuando se trata de morir por otros. Por lo general queremos que otros mueran por nosotros, ¿no? Siempre estamos esperando que otros hagan en la cuota de sacrificio. Pero el Señor le dijo a María Stopkova, tú eres la persona que está aquí ahora como número 11 para ser número 10. Porque las número 10 iban al horno. Es importante entonces que nosotros entendamos que Dios no nos tiene acá, sino para que le obedezcamos y para que caminemos en obediencia a su palabra. Ese problema que usted tiene, ¿cómo lo está resolviendo? ¿Guiado por Jorán o guiado por el profeta? Cuando usted escucha la palabra, ¿cuál es su respuesta? ¿Como la de aquel emisario del rey o como aquellos leprosos? ¿Dónde quiere estar usted? ¿Entre los que están comiéndose a sus hijos o entre los leprosos que dan buenas nuevas? Definitivamente, hermanos, tenemos que tomar una decisión y la decisión es nuestra y tenemos que dar un paso hacia adelante para demostrar que queremos estar con Dios. Y se trata de vivir en fe y confiando en Dios un día más. Así que el Señor le pide a usted, confíe en el Señor hoy, porque hoy tiene su afán, mañana será otro día. Así que pongamos esas cosas delante del Señor y oremos al Señor. Señor, danos la fe para resistir hoy. Danos la fe para obedecer hoy. Danos la fe, Señor, para hacer tu voluntad hoy. Danos la fe para renunciar al pecado hoy. Danos la fe y la obediencia, Señor, para ser instrumentos de tu gracia hoy, Señor. Y mañana será otro día
donde nos permitirás verte y actuar. Padre amado, somos un mundo de necesidades y de situaciones en donde tú necesitas manifestarte hoy. Yo quiero decirte, Padre, háblanos directamente a nosotros, ayúdanos a confrontarnos y a dar un paso de fe, creyendo en tu promesa, para ver las cosas que me están pasando, las cosas que tengo que decidir, las cosas que tengo que corregir, las cosas que tengo que dejar, las cosas que tengo que buscar, entendido de que tú me mandas confiar y tomarlas en tu nombre esperando la respuesta tuya. Lo que haya que esté interponiéndose entre nosotros y el seguimiento hacia ti, Señor, que sea roto por el poder de tu palabra. Danos la capacidad, Señor, de mantenernos presentes y vivos en tu presencia esta mañana. Señor, oro en el nombre de Jesús y desafío, Señor, esta mañana a los que estamos aquí para avanzar el día de hoy en tu voluntad. Gracias, oh Señor. Gracias, Señor, porque nos desafía tu palabra a creer en ti y a confiar en ti. Por Jesús, nuestro Salvador, nuestro Señor, oramos esta mañana, esta tarde. Amén. Amén. Amén.